Hello Parses, welcome to my video, and today we are going to talk about sílabas y separación silábica. This is Cesar Cristancho talking, and this is your teacher from Bucaramanga, Colombia. So in these cases, we are going to talk about how to separate the syllable in Spanish because it's quite different from English. So, vamos a hablar de separación, no de separación con tu ex, sino de separación silábica. Y entonces vamos a hablar por qué es importante separar las sílabas y también por qué es importante reconocer qué tipo de sílaba es en la palabra o en la oración. La separación silábica es importante porque nos ayuda a saber cuándo podemos poner la tilde en una palabra y también la acentuación tónica de esa sílaba. También tenemos diferentes tipos de sílabas. Entonces empecemos por ahí. Las sílabas o las palabras que tienen una sola sílaba se llaman monosilábicas. Como tu ex, que solamente te contestaba con sí o con no, o bien. Entonces todas esas palabras son monosílabas, como sol, como bien, como más. Sí, entonces todas esas palabras que tienen una sola sílaba se llaman monosílabas y no se tildan. Solamente hay 14 casos que se tildan porque se confunden con sus parecidos. Por ejemplo, en té y té. ¿Qué quiere decir? Té con tilde significa el té que estoy tomando hoy. Y en cambio, té sin tilde significa a ti. Por ejemplo, voy a amarte o voy a amar el té. Es diferente, ¿cierto? Pero bueno, la clase de hoy no se trata de tildes, sino de separación. Hay palabras que también tienen dos sílabas y se llaman bisílabas. Por ejemplo, como luna, mano, ¿sí? Tenemos ojo. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo hay que separar o cómo hay que separar estas sílabas? La regla general del español dice que una sílaba puede ser una vocal o también puede contener una consonante acompañada de una vocal mínimamente. Puede haber varias consonantes, puede haber varias vocales, pero no puede ir una consonante sola. Sí, porque no tendría como sentido, como k, p, t, ¿cierto? Entonces no podríamos pronunciar la sílaba. Por ejemplo, unas sílabas podrían ser pa, o ka, o la, o tra, ¿sí? O pe, o por ejemplo, kaki. Entonces tenemos sílabas y por eso vamos a empezar a saber cómo separar estas sílabas. Entonces tenemos acá unas consonantes con, por ejemplo, vocales. La consonante que empieza la palabra debe ir acompañada con una vocal. Puede ir una consonante, dos consonantes, tres consonantes, hasta 4 consonantes. Y la siguiente pues sería entonces la vocal o sin otra consonante acompañada de vocal. Por ejemplo, tenemos casa. ¿Cómo se separa casa? Primero la C y luego asa. No, tenemos que acompañar esa C con la A. Ca-sa. Lo mismo sucede con, por ejemplo, tela. Entonces, tela is fabric. Decimos te-la, ¿sí? Eso es muy sencillo porque solamente hay una consonante y una vocal. Y si tenemos dos consonantes, como por ejemplo, playa, como vamos a la playa para curar el alma. Vamos a la playa a curar el alma. Entonces, playa necesita la P, la L y la A. No puede decir solamente pl o no, sería como beatbox. Entonces, tenemos que decir pla y luego ya. O también, por ejemplo, precio. Tenemos pre y tenemos cio. Miramos que ya nos complicamos un poquito más porque tenemos la P, la R, la E y tenemos C con un diptongo, es decir, dos vocales unidas en un solo sonido. Cio.
o de una sola vez más bien. Entonces, precio, ¿sí? Entonces decimos precio. No podemos separarla de otra forma. Las consonantes sí pueden ir al final de una sílaba o de una palabra. Por ejemplo, tenemos, ellos caminan cerca de mi casa. Caminan, entonces tenemos ca-mi-nan. Tenemos que esa consonante termina la palabra y por eso tenemos N-A-N al final. También podemos tener dos consonantes al final y más se trata como por ejemplo de la anatomía, como los bíceps del profesor que no se ven, y los tríceps. Y también tenemos palabras extranjeras como robots. Sí, entonces tenemos la T y la S. ¿Cómo se separan estas palabras? Pues simplemente decimos bíceps. Todo completo, ceps. Y también robots. También tenemos, bueno, caminan es mucho más sencillo, ¿no? Caminan. Pero así es que se debe separar. Cuando hay una consonante intervocálica, es decir, que hay vocal, consonante, vocal, se prefiere dejar la vocal sola y la consonante va acompañada de una vocal. Por ejemplo, como elegir. Entonces tenemos elegir, ¿sí? No podemos decir elegir, ¿sí? O sea, obviamente, pues sí se puede, digamos, pronunciar esa consonante o esa sílaba el, pero así no funciona el español. El español prefiere dejar la primera sílaba con la vocal solita, como e, y después tenemos la otra sílaba legir. ¿Listo? Entonces, elegir. Así es que se debe separar. También, por ejemplo, tenemos colina. No podemos decir col y na. Tenemos que acompañar la consonante con su vocal. Consonante con su vocal, como un matrimonio. Sí estamos hablando de separación, pero también aquí de unión. Entonces nosotros decimos co, co, luego li, li y na, na. ¿Sí? ¿Sí ve que es como más suavecito? Colina, en vez de decir col y na. También hay sílabas que contienen 3 o 4 consonantes seguidas de una vocal o entre vocales. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 consonantes como constancia, lo que hacemos es que las primeras 2 consonantes quedan con la O con la primera vocal. Por ejemplo, cons. Y luego la segunda o la tercera consonante, perdón, entonces quedaría con la siguiente sílaba. Constancia. Otra vez. La N y la S pertenecen a la O. Cons. Y luego la segunda sílaba contiene la T. Tan con la N y luego cia. Así es que se separa esa palabra. Y luego tenemos transporte. Ustedes van a decir, ah, pues fácil. Primero es tran y luego es spor y luego te. No, no, no. Así funciona el inglés. Pero el español prefiere decir lo siguiente. Primero tenemos una sílaba trans, si tiene TR consonantes iniciales, y después sigue NS, las consonantes finales. Entonces tenemos trans y luego tenemos la segunda sílaba por y la tercera sílaba sería T. Este tipo de palabras que tienen 3 sílabas se llaman trisílabas, pero hay muchas más sílabas. Entonces hay tetrasílabas y bueno, y hay muchas más. Ustedes después en el siguiente video van a ver más casos de sílabas y acentuación. Bueno, parces, esto es todo por hoy y entonces quiero que ustedes hagan su tarea. Vamos a separar estas palabras en el comentario de abajo y ustedes la van a separar con guiones y me van a decir si son bisílabas, trisílabas o tetrasílabas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, parces.